Nunca olvidaré ese sonido. El clic de una llave girando en la cerradura, a las 4:15 de la mañana, un martes. No hay nada más frío que ese clic cuando tú estás en casa solo, en pijama, en el salón, y sabes que tu mujer no debería estar usando esa llave a esa hora. Era una de esas madrugadas en las que el sueño no llega ni a palos. Estaba viendo una mierda de documental en la 2 con el volumen bajísimo, en bata, tomando un whisky barato porque el bueno lo había guardado para una ocasión especial que claramente nunca llegó. Lucía me había dicho que se quedaba a dormir en casa de su prima en Alcorcón, porque tenía guardia el día siguiente cerca de allí. Lo cual tenía sentido, si no fuera porque su prima lleva 6 meses viviendo en Valencia. Cuando escuché la cerradura, me quedé quieto. No apagué la tele, no me moví, ni respiré fuerte. Solo esperé. Y entonces la vi, entró como si nada, con tacones en la mano, el pelo recogido de cualquier forma, y la cara de alguien que no espera encontrarte despierto. ¿Qué haces despierto?, me dijo, intentando sonreír. No contesté. Me levanté despacio del sofá. Ella se quedó parada, clavada, como si hubiera entrado en una casa ajena. La miré durante unos segundos eternos. Tenía la blusa arrugada, el pintalabios ya medio borrado, y el olor no era perfume, era mezcla de noche larga, de bar, de calle, de otra piel. Y no era mía. ¿Y tú?, le pregunté finalmente. ¿No estabas con tu prima? Ahí bajó la mirada. Esa fue la primera grieta. No me dio una respuesta, ni una excusa improvisada. Solo el silencio. Un silencio que me gritó más que cualquier insulto. Me crucé de brazos. Ella cerró la puerta despacio, como si eso pudiera borrar la escena. He salido un rato, solo a tomar algo, dijo al final, sin levantar la voz. ¿Con quién? Con gente del hospital, respondió sin pensar. Y eso fue un error. Yo conocía a la gente del hospital. Eran siempre mujeres. Y a ninguna se le ocurre aparecer en su casa a las 4 de la mañana con esa cara de culpa mal maquillada. Pero yo no iba a decírselo. No aún. Solo asentí y me fui a la cocina. Puse agua a hervir, saqué 2 tazas. Y mientras el agua burbujeaba, ella no se movió del recibidor. Se quedó allí, quieta, como si no supiera si avanzar o salir corriendo. Le puse una taza delante. Té, no whisky. El whisky me lo terminé yo solo. La miré. Ella ni tocó la taza. No hace falta que me mientas, Lucía. No esta noche. Y ahí, hermano, fue donde empezó todo. Con una llave girando en la cerradura a una hora en la que no se debería entrar a casa. Con el silencio que pesa más que un portazo. Con una taza de té que nadie se bebió. Y aún no sabía ni la mitad de lo que me esperaba. Al día siguiente fue aún peor, porque ya no estábamos en la oscuridad de la noche, con excusas baratas y silencios incómodos. Ahora era miércoles por la mañana y la luz del sol lo dejaba todo más claro. Ella se levantó como si nada, preparó café, tostadas, y puso las noticias como si fuera cualquier día. Yo la observaba desde la mesa sin decir una palabra. Había dormido poco, me quedé en el sofá, vestido, con la cabeza dando vueltas. No necesitaba que me explicara nada, pero quería ver cómo se desenvolvía ella en esa mentira, cómo iba a continuar la obra de teatro sin cambiar el guión. Me sirvió el café sin mirarme, como si supiera que si cruzaba los ojos conmigo, no iba a poder sostenerlo. Se sentó y empezó a hablar del hospital, de su turno de la tarde, de que estaban cortos de personal. Yo no dije nada, solo asentía con la cabeza. En un momento me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Y ahí lo supe, lo iba a negar todo hasta el final. No tenía la menor intención de reconocer nada, ni siquiera la hora a la que había llegado. Eso, para mí, fue más duro que cualquier confesión. No trabajé ese día. Llamé a mi jefe, le dije que tenía migraña, y me encerré en casa.
Ella salió con normalidad, incluso me dio un beso en la mejilla antes de irse. La vi desde la ventana, caminando con ese paso firme que siempre tuvo, como si nada le importara. Y ahí me di cuenta de que el problema no era solo la posible infidelidad, era la frialdad, la forma en la que te pueden mentir a la cara mientras te preguntan si quieres otro café. Me senté frente al portátil, pero no para trabajar. No iba a buscar mensajes ni revisar redes sociales, eso sería fácil. Yo quería otra cosa. Quería hechos. Y los hechos, en este país, se obtienen con ojos y oídos, no con pantallas. Tenía un amigo, Nacho, que trabajaba como portero de noche en una discoteca del centro. Le mandé un mensaje y quedamos para tomar algo al mediodía. No le di detalles por mensaje, solo le dije que necesitaba hablar con él. Cuando llegué al bar donde siempre íbamos, él ya estaba con 2 cervezas sobre la mesa. Me senté, le di un sorbo y le solté la pregunta sin rodeos. ¿Conoces a alguien que pueda seguir a alguien discretamente? No por mucho tiempo, solo un par de días. Nacho me miró sin sorpresa, como si ya lo esperara. Me dijo que sí, que tenía un compañero del gimnasio que hacía esas cosas por dinero extra, alguien que había sido militar, discreto, sin dramas. Le pedí el número. No preguntó más. Supongo que mi cara ya contaba todo lo que hacía falta. Esa misma tarde hablé con el tipo. Se llamaba Germán, tenía voz seria y pocas ganas de conversar, pero era directo. Me preguntó horarios, dirección, nombre completo, modelo de coche. Le di todo. Me pidió un pago por adelantado, le hice Bizum. Acordamos que empezaría el viernes, que necesitaba al menos 2 días para hacer bien su trabajo. Me dijo que en 3 días me daría un informe completo. No supe qué me dolió más, si tener que pagar a un desconocido para saber la verdad de mi propia casa o la facilidad con la que ese tipo organizó todo sin asombrarse por nada. El jueves me comporté igual que siempre. No dije nada, no hice preguntas, no cambié el tono de voz. Era como si todo siguiera igual, como si aún creyera en esa historia absurda de la prima en Alcorcón. Ella, por su parte, no cambió nada tampoco. Me daba los buenos días con un beso frío, hablaba del tiempo, del tráfico, del hospital. Me preguntaba si quería ver alguna película por la noche. Esa noche vi una con ella, sentado a su lado en el sofá, sin tocarla, sin mirar la pantalla, solo observándola de reojo, preguntándome quién era realmente esa mujer que parecía conocer tanto mi casa pero cada vez menos mi vida. Cuando se fue a dormir, me quedé despierto otra vez, sin hacer nada, solo mirando el techo, contando los segundos hasta que pasara el viernes. El viernes, Germán me escribió por la noche. Mañana te paso todo, pero ya tengo lo que buscabas. No dormí. Me lo esperaba, pero igual me jodió. El sábado me mandó un archivo con fotos, ubicaciones, horas, y un resumen detallado. Ella había salido del hospital después del turno y había ido en coche hasta un piso en Lavapiés, donde entró con otro tipo, un hombre de unos 40 y tantos, pelo corto, barba, gafas. Estuvo allí 3 horas. Salieron juntos, ella se fue sola en el coche. El tipo volvió a entrar. El informe lo decía todo, no era una cena, no era una visita casual. Era un sitio fijo, privado, repetido. Había registros de los días anteriores, patrones, rutinas. No había ninguna duda. No sentí rabia en ese momento. Ni ganas de romper cosas, ni de llorar. Solo una especie de vacío raro, como si todo eso no fuera conmigo, como si estuviera viendo una historia ajena. Me quedé con el portátil en las piernas durante horas, sin moverme. En algún momento, cerca del mediodía, la escuché en la cocina. Estaba preparando la comida. Yo seguía ahí, mirando esas fotos que ya no me decían nada nuevo, pero que igual no podía dejar de mirar. Me levanté y fui a la cocina. Me vio entrar, sonrió, me preguntó si quería que hiciera arroz o pasta. Le dije arroz.
Ella siguió como si nada. Y yo, en ese momento, decidí que no iba a discutir ni a pedir explicaciones. Lo que haría sería mucho más simple. Esperar. Observar. Y elegir el momento exacto para que sintiera lo que yo había sentido desde esa maldita madrugada. Lo más jodido no era que me hubiera engañado, era que hubiera pensado que yo nunca me daría cuenta. El arroz estaba pasado. No dije nada. Me lo comí todo. Esa fue nuestra última comida en paz. O al menos, lo parecía. Porque yo ya no tenía intención de dejarlo pasar. El lunes llegó con una puntualidad insultante, como si el mundo no tuviera ningún respeto por lo que yo llevaba encima. Eran las 8:10 de la tarde cuando Lucía entró en casa, dejó las llaves en el mueble del recibidor y dijo: ya estoy, con ese tono neutro que se usa cuando no pasa nada importante, cuando se supone que la rutina sigue intacta. Yo estaba sentado en la mesa del salón, con una carpeta delante, cerrada, esperando. No había levantado la voz en todo el día, no le había escrito un solo mensaje, no le había dado ninguna señal de que algo se iba a romper. Ella colgó el abrigo, se quitó los zapatos y me miró por fin, como si entonces notara que el ambiente estaba raro, pero no lo suficiente como para preocuparse de verdad. ¿Todo bien?, me preguntó mientras se acercaba a la cocina. Siéntate, le dije sin moverme, señalando la silla frente a mí. No fue una orden, pero tampoco una sugerencia. Se quedó quieta unos segundos, evaluando la situación, como hacen las personas cuando perciben peligro pero aún no saben de qué tipo. Al final se sentó. Cruzó las piernas. Puso las manos sobre la mesa. Yo abrí la carpeta despacio y saqué la primera foto. No se la acerqué. La dejé entre los dos. Antes de que digas nada, mírala bien, le dije. Y piensa si de verdad quieres empezar mintiendo otra vez. La miró. La reconoció al instante, eso fue evidente. No preguntó quién era el hombre ni dónde estaba tomada. Solo tragó saliva y levantó la vista hacia mí con una mezcla rara de enfado y miedo, como si la hubieran pillado copiando en un examen y aún quisiera discutir la nota. ¿Me estás siguiendo?, dijo. ¿Te has vuelto loco? No, respondí. Te estás escondiendo. Y yo solo he dejado de hacer como que no lo veo. Se levantó de golpe, tiró la silla hacia atrás y empezó a caminar por el salón, nerviosa, con las manos en la cabeza. Decía cosas sueltas, frases inconexas, que si esto era una invasión de la intimidad, que si yo no confiaba en ella, que si aquello no era lo que parecía. La dejé hablar. No la interrumpí. Esperé a que se quedara sin aire, a que las palabras empezaran a repetirse. Cuando volvió a sentarse, ya no parecía tan segura. ¿Cuánto tiempo?, le pregunté. No lo sé, contestó. No es tan fácil. Sí lo es, dije. Empieza a contar o terminamos aquí mismo. Me miró con rabia, como si yo fuera el culpable de haberla puesto en esa situación. Dijo que empezó como una tontería, como conversaciones después del trabajo, como alguien que la escuchaba sin juzgarla. Dijo que no significaba nada serio. Dijo que estaba confundida. Cada frase que soltaba parecía ensayada, como si la hubiera practicado frente al espejo por si algún día se daba el escenario. Yo la escuchaba, pero ya no me afectaba. No sentía pena. No sentía amor. Solo una presión constante en el pecho, una especie de cansancio profundo. ¿Y yo qué era mientras tanto?, le pregunté. ¿El mueble? ¿El compañero de piso? No respondió. Bajó la mirada. Ahí fue cuando perdí la calma. Me levanté de golpe y le di un golpe seco a la mesa con la palma abierta. No la toqué, pero el ruido la hizo saltar. Se le llenaron los ojos de lágrimas, aunque no cayó ninguna. No era tristeza. Era miedo. No te atrevas a hacerte la víctima, le dije.
No después de venir aquí cada noche como si nada, de mirarme a la cara y preguntarme si quería arroz o pasta. Se levantó también, ahora gritaba, decía que yo no era fácil, que llevaba años sintiéndose sola, que yo estaba siempre en casa pero nunca presente, que ella necesitaba sentirse deseada. Esa frase fue la que más me dolió, porque era falsa y lo sabía. Me acerqué a ella, muy cerca, lo suficiente como para que tuviera que echar la cabeza hacia atrás para mirarme. No vuelvas a decir que estabas sola, le dije. Estabas acompañada. Por mí. Por él. Por quien te diera la gana. Me empujó. No fuerte, pero con rabia. Yo retrocedí un paso. No respondí al empujón. Solo la miré. Durante un segundo pensé en romper algo, en gritar más, en dejar que todo se desbordara, pero no lo hice. Me limité a abrir la carpeta otra vez y a sacar más papeles, más fotos, más fechas. Se los dejé delante uno a uno. Esto no es una discusión, le dije. Es el final de una mentira larga. Se sentó en el suelo. Apoyó la espalda en el sofá. Se tapó la cara con las manos. Empezó a llorar de verdad entonces, sin ruido al principio, luego con sollozos que llenaban el salón. Yo me senté otra vez. No fui a consolarla. No le ofrecí nada. Esperé. ¿Qué quieres que haga? Preguntó al final, con la voz rota. Dime qué hago. Esa pregunta me dejó claro que no había entendido nada. No era yo el que tenía que decidir por los dos. Ya lo había hecho ella hacía tiempo. Me levanté, fui al dormitorio y volví con una maleta. La dejé a sus pies. Vete, le dije. Esta noche. Mañana hablamos de lo demás. No puedes echarme así, respondió. Esta es mi casa también. Era, le dije. Ahora mismo no es un lugar seguro para ninguno de los dos. Se levantó despacio. Me miró como si fuera un extraño. Quizá lo era. Cogió la maleta, fue al dormitorio, empezó a meter cosas sin orden, sin cuidado. Yo me quedé en el salón, escuchando los cajones abrirse y cerrarse, los pasos nerviosos, algún golpe contra la pared. Al cabo de media hora volvió, con el abrigo puesto, los ojos hinchados, la cara desencajada. No he terminado de hablar, me dijo desde la puerta. Yo sí, respondí. Se quedó unos segundos más, como esperando que cambiara de opinión, que dijera algo que arreglara todo. No lo hice. Abrió la puerta, salió y la cerró detrás de ella. El sonido fue limpio, seco. No hubo portazo. No hizo falta. Me senté otra vez en la silla, solo, en silencio. No sentí alivio. Tampoco victoria. Solo la certeza de que nada iba a volver a ser igual y de que, por primera vez en semanas, la mentira ya no estaba en casa conmigo. No pasó ni una hora desde que Lucía cerró la puerta hasta que empecé a moverme. No fue un arrebato ni una locura repentina, fue más bien una decisión tranquila, casi administrativa, como cuando sabes que algo se ha roto y lo único que queda es ordenar los restos antes de que empiecen a oler mal. Me levanté del sofá, recogí la carpeta y la guardé en el cajón del escritorio, ese que siempre estaba lleno de cables viejos y papeles que nunca mirábamos. Me senté delante del ordenador y abrí una hoja nueva. No escribí insultos, no escribí amenazas, no escribí nada emocional. Empecé a listar cosas. Cuentas compartidas, pagos mensuales, contratos, nombres. Llevábamos 10 años juntos y eso deja huella en muchos sitios, más de los que uno cree cuando todo va bien. Lo primero fue el banco. Teníamos una cuenta común donde entraban nuestros sueldos y de ahí salían los gastos de la casa. No la vacié, no soy idiota ni quería meterme en problemas legales, pero sí separé lo que era mío. Tenía derecho. Llamé, pedí cita para el día siguiente y solicité el bloqueo de movimientos grandes sin firma de los dos. No fue una venganza impulsiva, fue una medida preventiva.
Luego revisé los seguros, el coche estaba a mi nombre aunque ella lo usaba más, el seguro también. Tomé nota. Después abrí el correo electrónico común, ese que usábamos para facturas y cosas de la casa, y cambié la contraseña. No borré nada. Solo quité el acceso. Era suficiente. A la mañana siguiente, me levanté temprano. Dormí mal, pero dormí. Fui al banco, hice lo que tenía que hacer y volví a casa antes del mediodía. No tenía mensajes suyos. Tampoco los esperaba. Me senté otra vez frente al ordenador y empecé con la segunda parte, la que sí podía llamarse revancha sin exagerar. No era física, no era violenta, pero era real. Sabía dónde trabajaba él, sabía su nombre completo, sabía que tenía un puesto fijo en una empresa que cuidaba mucho su imagen. También sabía que ella trabajaba en un hospital público, donde los rumores corren rápido y las relaciones con pacientes o personas externas no se miran con buenos ojos. No iba a inventar nada. No hacía falta. Redacté un correo. Claro, directo, sin adjetivos innecesarios. Expliqué que mantenían una relación mientras ella estaba casada, que se veían en horario posterior al trabajo en un piso concreto, que yo tenía pruebas documentadas. No pedí nada. No amenacé. Solo informé. Envié uno al Departamento de Recursos Humanos de su empresa y otro a la dirección del hospital, sin hacerlo público, sin copiar a medio mundo. Solo a quien correspondía. Luego guardé los justificantes de envío y cerré el portátil. Me temblaban las manos, no por miedo, sino por la descarga de tensión. Era como si por fin estuviera haciendo algo que dependía de mí. Esa misma tarde, Lucía apareció en casa sin avisar. Llamó al timbre varias veces, insistente, como si el tiempo le diera permiso para volver. Abrí la puerta sin decir nada. Entró con los ojos rojos, sin maquillaje, con la cara de alguien que no ha dormido bien y ha llorado demasiado. No me pidió perdón al entrar, me pidió explicaciones. ¿Qué has hecho?, me preguntó. Me han llamado del hospital. La miré sin responder. Se sentó en el sofá, nerviosa, moviendo las manos, como si buscara algo que agarrar. Me dijo que estaba en problemas, que habían recibido una denuncia anónima, que le habían preguntado por su vida privada. Yo me apoyé en la pared, con los brazos cruzados. No fue anónima, le dije. Fui yo. Se quedó en silencio. Me miró como si no me reconociera, como si yo hubiera cruzado una línea que ella pensaba que nunca tocaría. Eso no se hace, dijo. Has arruinado mi vida. No, respondí. La arruinaste tú cuando decidiste mentir. Se levantó de golpe, empezó a gritar, a decir que era un cabrón, que no tenía derecho, que eso no tenía nada que ver con nuestra relación. La dejé hablar. Cuando se calmó un poco, le expliqué, sin alzar la voz, que yo no iba a cargar con las consecuencias solo, que si ella había decidido jugar a dos bandas, no podía esperar salir limpia cuando se destapara todo. No le dije que había avisado también a la empresa de él. No hacía falta. Lo iba a descubrir sola. 2 días después, me llamó llorando. Esta vez no vino a casa. Me llamó desde la calle, desde un número desconocido. Me dijo que él había sido suspendido de empleo, que a ella la habían cambiado de turno mientras investigaban, que todo era un desastre. No sentí alegría. Tampoco pena. Sentí equilibrio. Le dije que ya no era asunto mío, que habláramos solo de lo práctico a partir de ahora. Colgó sin despedirse. El resto de la semana fue tranquila. Demasiado. Empecé a recibir mensajes de amigos comunes preguntando qué había pasado, rumores, versiones cruzadas. No conté nada. Dije que nos habíamos separado y punto. No necesitaba justificarme ante nadie. Un viernes por la noche, ella volvió a llamar. Esta vez su voz era distinta, más baja, más cansada. Tenemos que hablar, me dijo. De verdad.
Hablemos mañana, respondí. En un sitio público. Quedamos en un bar cerca de casa, uno tranquilo, sin música alta. Llegué antes. Ella llegó 10 minutos tarde. Se sentó frente a mí, pidió un refresco, no tocó nada durante un rato. Me dijo que estaba sola, que él había desaparecido en cuanto empezaron los problemas, que no contestaba los mensajes. No comenté nada. Me habló de arrepentimiento, de errores, de querer arreglar las cosas. La escuché con atención, sin interrumpirla, hasta que se quedó sin argumentos. No quiero volver, le dije. Pero tampoco quiero destruirte más. Me miró con sorpresa, como si no esperara eso. Entonces, ¿por qué hiciste todo esto? Porque necesitaba que entendieras que tus decisiones tienen efectos reales, respondí. No solo en mí. Asintió despacio. No discutió. Hablamos de la casa, de venderla, de repartir lo que tocaba. Fue una conversación fría, casi profesional. Cuando nos levantamos, no hubo abrazos ni promesas. Nos despedimos con un gesto incómodo. Al salir, sentí algo que no había sentido desde hacía semanas. No alivio. No felicidad. Control. Esa noche dormí bien. Por primera vez desde que todo empezó. No porque hubiera ganado nada, sino porque ya no estaba esperando nada de ella. Y eso, en ese momento, fue suficiente. Durante los siguientes días todo giró alrededor de números, fechas y documentos. No hubo más gritos, ni reproches, ni llamadas fuera de lugar. Todo pasó a una fase más fría, donde las emociones quedaban fuera del alcance y lo que importaba era quién se quedaba con qué, cuánto valía cada cosa, cómo se hacía la partición de algo que, en otro momento, creímos que no se rompería nunca. Habíamos acordado vender el piso, y ella fue la que se encargó de contactar con una inmobiliaria. Cuando vinieron a tasarlo, estuve presente. No dijimos una palabra entre nosotros mientras el agente hablaba de potencial, metros útiles y precios del mercado. Yo asentía, Lucía también, y en cuanto el hombre salió por la puerta, ella cogió su bolso y se fue sin decir nada más. Todo era mecánico, una rutina que sabíamos que había que atravesar para salir del otro lado. El único momento en que volví a sentir algo parecido a rabia fue cuando recibí un mensaje suyo por la noche, uno que no esperaba y que, por lo tanto, me golpeó sin previo aviso. Me escribió diciendo que no entendía por qué yo había reaccionado de una forma tan dura, que había visto otros casos peores, que al final lo nuestro no fue tan grave. Me senté en la cama con el teléfono en la mano leyendo esa frase una y otra vez, intentando entender si lo decía en serio, si realmente pensaba que esa era una forma válida de justificar todo lo que había hecho. Le respondí solo una frase, porque para mí, sí lo fue. No contestó más, y tampoco lo esperaba. Era evidente que vivíamos en realidades completamente distintas, y eso hacía que cualquier intento de entendimiento se volviera inútil. En el trabajo todo el mundo ya sabía lo que pasaba. No porque yo lo hubiera contado, sino porque esas cosas se huelen, se notan en la forma en la que uno entra a la oficina, en cómo contesta al buenos días, en la mirada que se queda en blanco frente a la pantalla durante minutos. Un compañero se me acercó y me dijo que si necesitaba hablar, él había pasado por algo similar, que entendía lo jodido que era todo. Le agradecí el gesto, pero no acepté. No porque no me sirviera, sino porque no tenía interés en repetir la historia como si fuera una anécdota de sobremesa. No era algo que quisiera procesar en voz alta con gente que no había estado ahí. Una noche, recibí un correo del abogado que ella había contratado. Era una propuesta formal sobre la división de bienes. Estaba bien redactada, sin trampas, sin malicia. Había sido justa, dentro de lo que cabía esperar. La revisé con mi abogado y no encontramos motivos para discutir nada. Firmé. La sensación fue extraña. No hubo liberación, ni tristeza. Solo una formalidad más, otro paso en una dirección que ya estaba trazada desde hacía semanas.
Lo siguiente fue la mudanza. Yo decidí irme antes de que el piso se vendiera. Conseguí un alquiler cerca del trabajo, algo más pequeño, más silencioso. Contraté una empresa para llevar mis cosas. Dejé atrás muebles, platos, cojines, ropa de cama. No me importaban. Solo me llevé mis libros, mi portátil, la ropa que aún usaba, y algunos papeles que guardaba en una caja desde hacía años. La última vez que entré al piso lo hice solo, un domingo por la tarde. Las paredes estaban medio vacías, y el eco era diferente. Di una vuelta por cada habitación, no por nostalgia, sino para asegurarme de que no dejaba nada. En el dormitorio había un cajón abierto con un par de camisetas mías que no pensaba recuperar. En el baño quedaba su cepillo de dientes y en la cocina una taza con su nombre. Cerré todo, bajé la basura y dejé las llaves sobre la mesa del salón. Fue el final, sin ceremonia. Los días siguientes en el nuevo piso fueron raros. Me costaba adaptarme al silencio. No porque lo extrañara a ella, sino porque el cambio era demasiado brusco. Pasé años acostumbrado a otra rutina y ahora todo dependía solo de mí. Compraba para una sola persona, cocinaba lo justo y a veces dejaba la televisión encendida solo por tener un poco de ruido de fondo. No me deprimía, pero tampoco estaba bien. Era como estar flotando, sin saber muy bien cuándo iba a volver a pisar tierra firme. Lo bueno era que al menos ya no tenía que fingir nada, ni para ella ni para mí. Un sábado por la noche, sin pensarlo demasiado, decidí salir a caminar. No tenía un rumbo claro, solo quería moverme. Caminé por calles que no conocía bien, pasé por bares con gente riendo, parejas agarradas de la mano, música de fondo que salía de locales medio abiertos. Me senté en una terraza y pedí una caña. Miré el móvil sin esperar nada. Entonces me llegó un mensaje, pero no de ella. Era de Germán, el tipo que contraté para seguirla. Me decía que lo entendía si no quería saber nada más, pero que tenía algo que contarme. Al principio pensé en ignorarlo, en dejarlo pasar, pero le respondí. Le dije que me llamara. Sonó el teléfono un minuto después. Me dijo que había seguido viendo cosas, no porque yo se lo hubiera pedido, sino porque él a veces hacía eso por costumbre, por cerrar los casos por su cuenta. Me dijo que no era asunto mío, pero que ella seguía viéndose con el mismo tipo. Que a pesar de todo, a pesar de que él había perdido su trabajo, a pesar de que ella había perdido el turno de confianza en el hospital, seguían juntos, viéndose con más cuidado, sin usar el mismo piso, siendo más discretos. Me preguntó si quería pruebas nuevas. Le dije que no. No necesitaba fotos ni informes. Ya no. Colgué y pagué la cuenta. Caminé de vuelta a casa con paso firme, sin mirar a nadie. Cuando llegué, me serví un vaso de agua y me senté frente al portátil. Abrí una nueva hoja, pero no para escribir sobre ella. Empecé a hacer una lista de cosas que quería hacer, no para llenar el tiempo, sino porque ya era hora de vivir sin esperar que alguien más arruinara mis planes. Por primera vez en mucho tiempo, esa noche me acosté sin pensar en lo que había perdido, sino en lo que ya no me podía quitar nadie. Y dormí. Profundo. ¿Cómo se duerme cuando, aunque no estés feliz, al menos estás en paz? Pasaron 3 semanas desde la última vez que supe algo de ella. Ni mensajes, ni llamadas, ni un intento de contacto. No me sorprendió. El tipo con el que estaba, según Germán, seguía en su vida y eso bastaba para que no sintiera necesidad de mirar hacia atrás. Yo seguía mi rutina, volvía a entrenar por las tardes, trabajaba sin distracciones, dormía lo justo y comía lo que podía preparar en 20 minutos. Empecé a salir más, no con amigos, sino solo. Me acostumbré rápido a ir al cine sin compañía, a comer en bares donde nadie me conocía, a no tener que responder a nadie si llegaba tarde o no contestaba un mensaje. La soledad no era cómoda, pero al menos era estable.
No tenía que medir lo que decía, no había tensión en el aire, no esperaba ningún tipo de traición. Era lo que era. Una noche de jueves, mientras volvía del supermercado con una bolsa de cosas básicas, pan, leche, huevos, vi su nombre en la pantalla del teléfono. No contesté. Dejó sonar hasta que se cortó. 10 minutos después llegó un mensaje. Decía que necesitaba hablar conmigo. Lo borré sin leer más. Al día siguiente volvió a insistir. Otro mensaje, más largo, diciendo que no se trataba de nosotros, que era solo una conversación pendiente. Ese tipo de frases que usan las personas cuando quieren quedar bien consigo mismas, cuando creen que aún tienen derecho a pedirte tiempo. Le respondí que si tenía algo importante, lo dijera por mensaje. Dijo que no, que necesitaba decirlo en persona. No me pareció urgente, pero acepté por simple curiosidad. Le propuse el mismo bar en el que nos vimos la última vez. Aceptó. Al llegar, la vi sentada en una esquina, más delgada, más cansada. No se maquilló, no se arregló. Vestía simple, como quien no quiere llamar la atención. Me saludó con un gesto leve, sin intentar tocarme ni acercarse más de lo necesario. Pedí un café y esperé. Ella fue directa, no se anduvo con rodeos. He roto con él, dijo. No respondí. No había una reacción lógica que hacer ante eso. Me di cuenta tarde de muchas cosas, continuó. No quiero justificarme. Solo quiero que sepas que estoy sola ahora, y que no es porque él me dejara. Lo dejé yo. ¿Y qué se supone que tengo que hacer con esa información? Pregunté sin levantar la voz. Nada. Solo, no quería que lo supieras por otra persona, dijo. No quiero que pienses que sigo con él como si nada hubiera pasado. No pienso nada. Hace tiempo que dejé de pensar en lo que haces. Pareció dolida, pero no dijo nada. Bajó la mirada y se quedó callada un rato. Sé que no hay marcha atrás. No estoy aquí para pedirte eso. Pero me cuesta entender cómo pasamos de todo a nada. Y sí, sé que la culpa es mía, no hace falta que me lo digas. Pero quiero que sepas que, a pesar de todo, sigo pensando que tú fuiste la mejor parte de mi vida. Eso lo tendrías que haber pensado antes de cagarla, respondí. No después. Asintió despacio. No lloró, no suplicó, no intentó ablandarme. Fue la única vez que sentí que hablaba desde un lugar sincero, aunque ya daba igual. Le pregunté si había venido solo para decir eso. Me dijo que sí, que también quería saber si podíamos terminar bien, sin rencor. Le dije que no tenía ningún interés en mantener contacto, pero que no le deseaba nada malo. Ella aceptó eso como quien recibe una sentencia justa. Terminamos el café en silencio. Me despedí con un apretón de manos. Ella no intentó alargar el momento. Al salir, no sentí alivio. Sentí que el ciclo se había cerrado. Lo que vino después fueron días aún más tranquilos, sin sobresaltos, sin noticias inesperadas. Me concentré en lo mío. Volví a trabajar los fines de semana desde casa, algo que antes había dejado de hacer por las discusiones absurdas sobre el tiempo juntos. Me fui de viaje 2 días a Zaragoza solo, sin avisar a nadie, sin llevar nada más que lo puesto y el portátil. Caminé por la ciudad sin mirar el móvil. Me alojé en un hostal sencillo y pasé las noches en bares pequeños donde la gente hablaba sin conocerse. Nadie sabía mi historia. Nadie me debía explicaciones. Volví a casa con ganas de repetirlo. 2 semanas después vendimos el piso. No nos vimos, hicimos todo por medio del notario. Mi parte del dinero la usé para terminar de amueblar mi piso nuevo. El resto lo metí en una cuenta aparte. No era mucho, pero tampoco me hacía falta nada más. Ella, según me dijo un conocido en común, se mudó a un barrio más alejado, en un piso más pequeño, sola. No pregunté más.
Un viernes por la tarde, cuando salía del trabajo, me crucé con la madre de Lucía en el supermercado. No nos veíamos desde mucho antes de todo. Me miró con una mezcla de incomodidad y simpatía. Me saludó con 2 besos y me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Me preguntó si había alguien nuevo en mi vida. Le respondí que no. Me dijo que, pese a todo, siempre pensó que yo era lo mejor que le había pasado a su hija. No supe si eso era un cumplido o una forma de descargar culpas ajenas. Le sonreí y me despedí sin dar pie a seguir la conversación. No tenía nada más que decirle. Hoy hace justo 3 meses desde la noche en que la puerta se abrió a las 4 de la madrugada. Pienso en eso como un punto de quiebre, no como una tragedia. No quiero construir una identidad en torno a una infidelidad. No voy a repetirme como víctima. Fui un tipo al que le rompieron la confianza, y que decidió no quedarse ahí. No todo se arregló, pero al menos ya no vivo esperando que alguien vuelva a mentirme. No me siento mejor ni peor. Me siento real. Eso es suficiente.